Oli, ¿cómo estás? Oye, si esta es la primera vez que estás acá, bienvenida, bienvenida. Yo soy Lucero Peña, doctora en psicología clínica y fundadora de Pesos Emocionales. Este espacio es un lugar en donde vemos todo lo que es tu relación con la comida, tu relación con el cuerpo, bajo una postura libre de estigma de peso. Y el día de hoy, pues, estamos estrenando nuevos videitos fuera del podcast, o sea, lo que vamos a estar haciendo en este canal de YouTube, que yo ya te agradezco que ya te suscribiste, que ya activaste la campanita para que seas de las primeras personas en ver estos videos y los episodios del podcast. Entonces, bueno, voy a estar estrenando como estos videitos, van a ser como más cortitos y es para que hay reacciones, hay definiciones, hay casos, hay chismecillo, ¿no? Que vamos a ir viendo desde la psicología clínica para que tú tengas una deconstrucción muchísimo más compasiva, basada en evidencia y sobre todo neutral. Así que como ya viste en el título de este video, ¿qué es esto de libre de estigma de peso? O sea, porque me di cuenta, ¿no? Que lo traje sobre la mesa en redes sociales, lo he popularizado, pero no lo explico. O sea, y es como un de regreso a lo básico. Ok, y para yo explicarte qué es esto de libre de estigma de peso, tenemos que regresarnos a lo básico, ¿ok? Y lo básico es, ¿qué significa estigma de peso? ¿Vale? Haz de cuenta. Hay tres conceptos como muy importantes. Estos tres conceptos por primera vez en la World Obesity Federation se hicieron en la ruta de aprendizaje que tiene anualmente, ¿no? O sea, esta ruta de aprendizaje la hacen anualmente para conmemorar el Día Mundial de la Obesidad o el Obesity Day en marzo. Y en el 2021, por primera vez, no es cierto, perdón, en el 2022, por primera vez lo trajeron sobre la mesa porque estábamos en plena pandemia. Y de hecho fue la doctora Jimena Ramos Salas, ¿no? Que hace como, te lo voy a dejar aquí, un tipo como mapita, ¿no? En donde nos explica qué es el sesgo de peso, el estigma y la discriminación de peso, ¿ok? Entonces, esto yo siempre te lo pongo como un ejemplo como de engranes de una cadenita, ¿ok? O como unos escaloncitos. El sesgo de peso son todas estas creencias, actitudes, pensamientos, conductas negativos que tenemos en torno a una persona por el tamaño de su cuerpo. Y este tamaño de cuerpo se va a uno grande o a un peso o sobrepeso, ¿vale? U obesidad. Entonces, este primer concepto, ¿no? Justamente es importante empezar a definirlo para saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando, cuál es mi creencia, cuál es mi pensamiento alrededor, ¿no? A lo mejor yo creo que la gente con cuerpo grande, ¿no? O personas que viven con sobrepeso o obesidad son malas, ¿no? Son malas porque no cuidan su cuerpo, bla, bla. Entonces, esa es mi creencia, ¿vale? El siguiente, o sea, escaloncito o engrane, la forma que tú quieras, es el estigma de peso. Y es poner todas estas creencias, todos estos discursos que estoy metiendo a estereotipos sociales negativos y que de alguna forma devalúan, ¿no? O desvalidan la existencia de las personas con cuerpos grandes. Entonces, si me lo pongo aquí en este ejemplo que decíamos, ¿no? De la creencia de que las personas con sobrepeso, obesidad o cuerpo grande son malas, entonces ponerle en el estereotipo negativo sería, por lo tanto, o sea, no pueden tener cargos importantes en las empresas. O sea, eso sería como ponerlo en el ser, porque son malas, porque no cuidan su cuerpo, porque, o sea, todos estos comentarios, ¿no? Y el tercer escaloncito o el tercer engrane es la discriminación de peso, que es el trato injusto a las personas simplemente por el tamaño de su cuerpo. Y entonces, bueno, bajo este ejemplo que estamos platicando sería, entonces, como yo creo que son malas y que no pueden tener estos cargos de autoridad en empresas, pues no las contrato. O sea, no, ni siquiera me tomo el tiempo en la entrevista, o sea, ya en la entrevista la veo y digo, ay, no, esta persona está gorda, y entonces ni siquiera le pongo la atención como le podría poner a alguien con un cuerpo normativo o un cuerpo delgado, ¿sí? Ya que tienes claro como estas tres definiciones, ¿no? Y lo puedes ver en miles de ejemplos, o sea, aquí, si no es la primera vez que estás acá, has de estar harto o harta del ejemplo de Úrsula, ¿no? De la Sirenita, o Radcliffe en Pocahontas, o hasta estereotipos más sosos como LeFou, de La Bella y la Bestia, ¿no? Y nos vamos yendo, por ejemplo, a series o películas más actuales como se me fue esta serie que la quiero analizar, el de Baby Reno, ¿no? O Reno Baby, no sé cómo se llama.
igual, o sea, es la figura, ¿no? Y entonces hay como ciertos estereotipos y entonces crees y con eso se vienen discursos de, es que hasta que no bajes de peso o hasta que no tengas como este estereotipo normativo o delgado, pues ya se te toma en cuenta. Ahora, esto es de manera social. Y entonces pasa, ¿no? En la parte clínica como profesionales de salud, ¿no? O sea, yo soy psicóloga clínica, ¿ok? Y entonces, o sea, justamente toda esta investigación de Jimena Ramos Salas, de Rebecca Poole, de Alberga, ¿no? O sea, que son como de los principales investigadores que traen como toda esta línea de investigación, ajá, lo llevan a la clínica, ¿no? Y yo te lo voy a traer en la parte bueno, te voy a dar el ejemplo en la parte médica, ¿no? O sea, en la parte médica, o sea, la creencia de que el médico, la médica, o sea, cuando tú llegas y le dices, ¿sabes qué? Es que me está doliendo mucho la espalda o me está doliendo mucho las rodillas y es como de, ¿cómo no? O sea, si estás gorda, si traes sobrepeso, si traes obesidad y entonces no hay una revisión exhaustiva, no hay una evaluación clínica del posible dolor de la espalda, ajá, o del posible dolor de la rodilla. Y entonces ni siquiera te dan tratamiento, no te dan diagnóstico, no te dan pronóstico, hasta que regreses y bajes de peso, ¿no? O simplemente el tratamiento que te dan es una dieta, ¿no? En ese momento te dan una dieta o te aconsejan ir, o te pasan a nutrición, ¿no? Si estás como en servidores públicos, ¿no? De salud. Pero no hay esa atención, ajá. Entonces, a eso se le llama estigma de peso médico y hay que analizarlo porque si te niegan el acceso, ¿no? A este servicio, ya se le llama discriminación de peso y posiblemente puede evolucionar a una negligencia médica o a una negligencia de un servicio de salud, ¿vale? Entonces, en la parte de psicología, justamente antes de que en México empezara a llegar como toda esta información, dentro de lo basado en evidencia en psicología está la cognitivo-conductual, ¿no? La terapia cognitivo-conductual o el enfoque cognitivo-conductual, que justamente como que trae como los principales protocolos de intervención para modificación de hábitos y para la psicología de la obesidad. Ajá. Esta rama o esta especialidad existe dentro de la psicología clínica, es muy nueva, es muy novedosa, ¿no? Y por lo tanto, o sea, todos los protocolos de cognitivo-conductual a mí me llamaba mucho la atención que la variable que te decía que había éxito o fracaso en el proceso era el peso. Ajá. O sea, si había una modificación y en este caso una disminución del peso, pues quería decir que el protocolo estaba funcionando, ¿ok? Pero entonces yo aquí me cuestionaba muchísimo y esto me pasó en el doctorado, ¿no? Porque justamente todos estos protocolos eran la justificación de mi protocolo que yo validé. Y entonces yo decía, pero a ver, o sea, psicólogos y psicólogas o la psicología per se es el estudio del comportamiento humano, o sea, es la modificación de las conductas, pero el peso no es conducta. Ajá. Entonces, ¿cómo nos explicamos que ese peso, ajá, o sea, o que esa variable sea la que nos dicte que tiene éxito o fracaso el proceso terapéutico o el protocolo de intervención? ¿Vale? Y entonces, o sea, profundizando más, ¿no? Y empezando como cuando empecé con la especialidad de psicología de la obesidad, pues me di cuenta que había muchísimo sesgo y estigma de peso que en ese entonces no sabía cómo se le nombraba. O sea, te estoy hablando que yo descubrí la investigación en el 2022, ¿no? En esta conferencia de la UOF, ¿no? De la doctora Jimena Ramos Salas. Pero entonces yo decía, es que, o sea, es tratar mal al consultante o al paciente, ¿no? O sea, era como esto de, a mí no me hace sentido que tú creas que tu consultante no le echa ganas simplemente por seguir con un cuerpo grande o por tener sobrepeso y obesidad, ¿no? O sea, porque también, o sea, mi enfoque, que es el sistémico posmoderno, en donde no somos detectives de patologías, en donde al contrario nos dirigimos a ver cuáles son las fortalezas del consultante, a ampliar esas fortalezas, porque en algún punto le han funcionado. Yo decía, pues no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que a lo mejor en el protocolo decía, ¿no? La adherencia a la dieta, porque ese era uno de los factores. Y era como de, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que estar como ensimismado o ensimismada de que si de 7 días, ¿no? De la semana, 5 días hizo la dieta y 2 no, como por qué me estoy enfocando en los días en las que no la hizo, ¿no? Y era como seguir manejando un sentido de culpa en la relación con la comida, sentido de culpa en la relación con el cuerpo. Y entonces no checaba o no coincidía con la filosofía, ¿no? Ni con la epistemología que yo tengo como psicóloga clínica en el área sistémico posmoderno, ajá,
y tampoco me hacía sentido en el tema de la relación terapéutica con el consultante, ¿no? Lo cuestionaba mucho a mis maestros me decían que, pues si no hacía como esos cambios, ¿no? Era seguir fomentando la enfermedad y la obesidad en mis consultantes, y yo decía, o sea, es que tampoco, ¿no? Porque yo decía, mi consultante se está matando por cumplir como con estas dietas y de déficit calórico, ¿no? O sea, y se quedan con antojos y todo. Y entonces yo les estoy reforzando, ¿no? Que sigan con esa actitud bajo eso, ¿ok? Fue una maravilla cuando yo en el doctorado descubro la investigación de estigma de peso. O sea, fue una maravilla porque al fin pude nombrar como todos esos cuestionamientos que yo hacía. Estamos en plena pandemia, ¿no? Y entonces en el 2021, pues yo empiezo a hablar de eso, sobre todo en TikTok, ¿no? Empiezo a hablar de eso en TikTok, me están fundando todo el tiempo médicos, otros psicólogos, ¿no? De que yo nada más romantizaba la obesidad y entonces, miren, yo así con los pelos en la burra, porque hasta tú sabes que yo te pongo las citas textuales, ¿no? De lo que yo te estoy hablando. Aún así me decían que yo romantizaba la obesidad y que yo era una mala psicóloga. Y entonces, como que no había un concepto, o sea, que yo pudiera traer o aterrizar al público en general y a profesionales de salud, porque yo decía, es que, o sea, esto es tener una práctica con estigma de peso, pero entonces, ¿cómo es una práctica clínica o cómo es nuestro trabajo clínico sin eso, ¿no? O sea, o con que no haya. Y entonces, o sea, yo buscaba en las investigaciones y entonces, pues las investigaciones solamente hablan de weight días, ¿no? Y de que las guías clínicas de la Obesity Canada habla de, sí, esto es lo que es estigma de peso y esto es lo que no debes de hacer. Ajá. Pero ¿cómo se le llama a la práctica clínica que no tiene eso, que no tiene estigma de peso? Y entonces en un TikTok un día, o sea, se me ocurrió que podía hacer una práctica clínica libre de estigma de peso. O sea, estas prácticas clínicas que podemos tener como psicólogos, psicólogas, médicos, enfermeros, enfermeras, nutrición, cualquier profesional de la salud, o sea, que pueda tener como esta práctica, pero muy desde la redefinición, muy desde la reconstrucción, esto es mi lado sistémico, del estigma de peso, ¿no? Y porque al mismo tiempo, o sea, se hablaba mucho en redes sociales de médicos gordofóbicos, psicólogos, nutriólogas gordofóbicas, ¿no? Y entonces, y se hablaba de aceptación corporal y confianza corporal y de prácticas antigordofóbicas, pero yo decía, sí, en un tema social, que ese va a ser otro video que nos vamos a echar de cuál es la diferencia entre gordofobia y estigma de peso, pero yo decía, pero aquí somos profesionales de salud, hay guías clínicas, hay investigación clínica que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta para justificar de mejor forma la práctica clínica, ¿no? Y entonces, pues es cuando nace, o sea, libre estigma de peso, ¿no? Y entonces, como soy psicóloga, era de la psicología bajo una postura, perspectiva libre de estigma de peso, ¿ok? Y pues a eso se refiere, o sea, se refiere justamente a todo el cuidado, ¿no? Y a toda la capacitación que hay que tener en esta deconstrucción, primero personal, ¿no? Y ya después como profesionales de la salud, para no caer en estos estereotipos negativos, en estas creencias negativas, en este trato injusto de nuestros consultantes, de nuestros pacientes, a la hora de nuestros servicios o lo que se le llama práctica clínica, ¿sí? Y pues de ahí, pues, o sea, empecé a investigar. La verdad es que yo me considero experta en el tema porque veo simplemente en organizaciones, ¿no? Que se dedican a sobrepeso y obesidad y se quedan muy cortos o cortas en el término de estigma de peso, ¿no? Y no lo digo yo, o sea, hay organizaciones que tienen en su comité o no sé cómo llamarlo, en su mesa directiva a estos investigadores que les mencioné en un principio, Jimena Salas, Rebecca Poole, y aún así no logran aterrizar a sus consultantes, a sus contenido en redes sociales, a sus propias percepciones o paradigmas, lo que los investigadores y las investigadoras de estos temas traen desde el 2005, desde el 2006, ¿no? Y pues bueno, o sea,
a eso se refiere, ¿no? Esto de la práctica o la psicología clínica libre de estigma de peso, ¿no? Y que he abierto cursos, ¿no? O sea, tengo un curso que son los 3 pasos para una práctica libre de estigma de peso, que va dirigido a médicos, nutrólogos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeras, enfermeros, cualquier profesional de la salud que esté interesado o interesada en actualizarse en estos temas, porque es una actualización muy necesaria que tenemos que tener y sobre todo, ¿no? En países como México, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, o sea, desde mi percepción tendría que ser en todos, ¿no? Pero, o sea, si lo ponemos como en estadística, pues tendría que ser de mejor forma, porque no es nada más como respetar al consultante o al paciente, ¿no? Como se cree, sino va muchísimo más allá en cómo nos dirigimos, en cómo son los tratamientos, en cómo es el diagnóstico, en cómo se brinda el diagnóstico, en cómo puede ser como el pronóstico de cualquiera enfermedad, ¿no? Proceso terapéutico, régimen alimenticio, plan alimenticio, en tu consultorio, cualquier comentario como tan sutil que pueda tener el consultante y que tú también, tu comentario sutil puede ser cargado de sesgo y de estigma de peso. Sí, sí es una deconstrucción personal importante, pero también profesional, ¿sí? Entonces, pues déjame aquí en preguntas, ¿no? Aquí en comentarios, si tienes como alguna pregunta, ¿no? También, obviamente, este es un análisis general de las posibles prácticas clínicas de los profesionales de la salud. Si tú quieres un análisis más en específico, te invito a que te pongas en contacto en mi link, ¿no? Ahí también está abierto el curso para que te inscribas y también o las asesorías personales, porque hay personas que les gusta como algo más uno y uno, ¿no? Uno a uno, ¿vale? Entonces, bueno, espero que te estén gustando como este tipo de videitos. Ya sabes que yo soy Lucero Peña, fundadora de Pesos Emocionales, doctora en psicología clínica, en todos estos temas y adicional que este es un espacio seguro para ti, ya seas profesional de la salud, consultante, público en general, para que deconstruyas desde la compasión, la neutralidad y lo basado en evidencia en estos temas de sobrepeso, obesidad o cuerpos grandes. Nos vemos en un siguiente videíto. Muchas gracias por estar acá. Deja tu like, suscríbete, activa la campanita para que seas de las primeras personas en estar acá al pendiente. Te mando un beso enorme. Nos vemos la siguiente. Chao.